todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por la alianza de medios Plus Más Radio, Fusión Radio y Energía Online. Historias y algo de rock. Una mirada a la historia del mundo y al rock de todos los tiempos. Transmitiendo desde la alianza de medios Plus Más Radio, Fusión Radio y emisora Energía Online. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Conduce Luis Restrepo Aristizábal. Ya llegó el show que te entretiene. ¡Buenas, buenas! Te acompaña y te contagia con la mejor vibra. ¿Qué hay para hacer radio? Buena música, todas las actividades para el fin de semana, humor e invitados. No. Bueno, sí. Conéctate todos los viernes desde las 3 de la tarde en plusmasradio.com. ¿Qué hay para hacer radio? Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. plusmasradio.com. Todas las sensaciones en el aire. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía Online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. plusmasradio.com. Aunque no lo creas, existen. Aunque no los veas, ellos te ven. Y aunque no lo sientas, están entre nosotros. Así que aventúrate a lo desconocido y junto a mi equipo miremos a aquellos que no son de este planeta. Aquí comienza Gritos del Más Allá, segunda temporada. Gritos del Más Allá. En vivo. Buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos hoy a otro episodio más de Gritos del Más Allá. Saludos a todas las personas que se van conectando a nuestro live en Facebook, Gritos en Plus Más Radio. Y un saludo a las personas que nos están escuchando por Bambú Estéreo 90.1 FM. Hoy les traemos unos temas muy interesantes. Hoy estoy con mi compañero Leiber Ospina haciendo el máster del programa y en una hora nuestro compañero y director Alejandro Ledesma nos va a acompañar en el programa. Así es, nuevamente un saludito para todas las personas, me siento muy alto, un saludito muy especial para todas las personas para las personas que nos escuchan a través de Plus Más Radio. Listo, ahí sí, listo, ahora sí, pequeñas fallas, pero bueno, ahí estamos. Listo, nuevamente un saludito muy especial para todos los oyentes que nos escuchan a través de la 90.1 Bambú Estéreo y los que nos van escuchando también, los que van sintonizando www.plusmasradio.com. Recuerde que hoy vamos hasta las 9 de la noche y tendremos temitas muy buenos. Mejor dicho, ya nuestra compañera
Viviana nos estará comentando qué temitas vamos a tratar en la noche de hoy. Así es, compañero Leiber. Hoy traemos temas muy interesantes a la mesa. Tenemos unos avistamientos de Food Fires en la Segunda Guerra Mundial, un tema muy interesante. Traemos el tema de las brujas, algunos relatos, algo sobre su origen, y también quería compartirles una historia, algo que me pasó anoche y quería pues compartirlo con ustedes y darles una explicación corta más o menos de qué es esto. Listo, comienzo. ¿Cómo les parece que ayer... Baja un poquito más el micrófono. ¿Listo? ¿Ahí está bien? bien? Ahí está bien. Perfecto. Ayer estaba ya durmiendo y de la nada me desperté. Cuando me desperté, pues no me desperté asustada, pero sí cuando abrí los ojos vi que de mi cuarto estaba saliendo una mujer vestida de blanco. Realmente en ese momento yo no sentí miedo, pero la mujer tenía unas perlas como en su vestido, era como un vestido de novia. Y yo como que la vi salir del cuarto y quedé como en shock, ¿no? Porque yo solo me desperté por eso, como que sentí alguna presencia en el cuarto y me desperté y la vi y ella nunca me miró, pero sí salió y como que en ese momento sí sentí como un poco de miedo, pues por lo que acababa de ver, pero no con ganas de salir a investigar. Entonces yo estuve como investigando un poco sobre esto porque pues en realidad fue muy corto, pero me dejó como muy pensativa. Y pues encontré que este tipo de manifestaciones son tipo 2, ¿no? Que es como que ya la tienes de frente, o sea, estás viendo todo, de verdad fue muy cerca porque pues fue al lado como de mi cama. Y según esto, al yo haberme despertado de golpe, pues de esa manera, es porque yo no le había dado permiso a esa mujer de entrar a mi cuarto y ella lo sabía, entonces por eso nunca me miró y lo único que hizo fue como salir porque sabía que no estaba permitido. Obviamente como en el cuarto pues de uno hay mucha energía. Sí, claro. Entonces de pronto por eso entró. También es que esta mujer puede que tenga algo pendiente aquí en la tierra, porque cuando ellos están vestidos de blanco es porque no son entes malos. No, sino entes buenos. Sí, sino que... pero lo raro era lo de las perlas. Eso pues era un poco curioso, ¿no? Porque pues tenía ahí, muchas. Exacto, por ahí he leído y me han explicado los que saben de esto, que cuando uno ve a un fantasma vestido de blanco y con perlas, es porque va a haber abundancia en su vida. Sí. O sea, tratan como de decirnos algo, pero para eso se refleja como en ellos. Sí. O sea, no es nada malo, pero sí es algo que realmente va a llegar a su vida. Sí, la otra teoría es que las perlas pueden como significar como las cadenas que ella tiene acá atadas a la tierra. Que son las que no la dejan trascender. Sí, tal vez hay algún familiar de ella que está acá llorándola, o ella dijo, no sé, yo no me voy a ir de acá hasta que mi hijo, no sé, muera, digamos. Entonces, pues sencillamente ella no quiso como irse. Se supone que no es de mi casa, o sea, no es algo que haya pasado en mi casa, pero puede que sí sea del sector de donde vivo, o sea, puede que sea una casa cercana y pues o puede ser un fantasma, sí, o puede ser una persona que exactamente que divaga o que está pidiendo algo también. Sí, no está descansando en paz y por eso está pues por todos estos lados. Pero sí me pareció como muy interesante traerles esto aquí, sí, porque es raro, ¿no? Son cosas que realmente pues a uno no le pasan mucho, a pesar de que uno ve a veces cosas. Me pareció fue como interesante eso de que la viera, solamente abrí los ojos y ella ya estaba ahí, estaba saliendo, y como su vestido, porque de verdad parecía como un vestido de novia, era un vestido muy bonito, y pues las perlas que acomodaban todo sobre ella. Oiga, sí, o sea, es raro que uno esté dormido y cuando menos piensa uno como que uno no sabe si es entre dormido, entre despierto, sí, como que usted se despierta confundida, usted dice, ¿será que sí me pasó?
¿Será que no? Sí, Entonces usted entra como en ese trance de cuestionarse usted misma. y que ni siquiera era una parálisis de sueño, ¿no? Porque pues en las parálisis de sueño uno sabe que puede tener avistamientos un poco fuertes y demás cosas que sí te están como mirando y están acechándote, pero no, esto fue como hasta tranqui, ¿no? O sea, fue algo que yo vi, me asusté, pero cuando ya se fue como que sentí el vacío. El vacío. Y ahí sí como que me asusté, pero no alcancé como a procesarlo. Y Oiga, hoy como pasó algo. Lo mismo me pasó a mí una vez, o sea, eso ya fue de hace tiempitos. Sí. Pero sí fue algo similar, pero no la vi como con las perlas que usted dice que brillantes. A mí sí se me apareció, estaba yo haciendo una tarea, recuerdo muy bien, una tarea para el colegio, y me quedé hasta tarde. Entonces yo llegué y normal, me puse, porque yo era uno de los que, o soy uno de los que si yo estoy haciendo alguna cosa, yo tengo que tener mis audífonos en los oídos y haciendo lo que estoy haciendo. Porque a mí no me gusta estar así, y no me gusta estar tan, y escuchar musiquita. Listo, entonces yo estaba ahí en el comedor, tan normal. Cuando yo siento es un helaje, acá, y yo, uy, tan normal, y no presté atención. Cuando usted como en medio del reflejo de la pantalla, usted alcanza a ver para atrás. Y literal, vi una mujer vestida de blanco atrás mío, observándome. Y yo, uy, volteé a mirar. No, cuando yo volteé a mirar, no estaba. Y yo, bueno. Cuando yo volteo a mirar así, me da como que, güey, madre, como que usted dice, ¿será que sí vi? ¿O será que es que tengo mucho sueño? ¿O que estoy viendo? Sí. Te volví a mirar para atrás y dicho hecho, ahí estaba. Pero usted entra como en ese trance también, como lo decía ahora, que usted llegue como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando yo me paro, ella se va escondiendo hacia la pared. Se va escondiendo, entonces yo me paré y yo como que no, venga, ¿qué pasó? Claro, cuando estaba otra vez volteando hacia las escalas. Cuando yo voy hacia las escalas, ya no hay nada. Y cuando yo volteo y miro para mirar para abajo, para las escalas, me hacen... Pero me hacen esa cara en el... Y yo dije, no, hasta acá, entonces sí fue, entonces no me lo estoy soñando. No es Está mentira. normal, llegué, apagué el computador y... Hasta luego. A dormir. A dormir se dijo. Por acá nos reportan sintonía, por acá nos dice Ofir Soler Muñoz, buenas noches. También nos dice por acá José Galindo, buenas noches desde Camilo Duque Peña Galindo. ¿Desde Peña? Así nos dice José Galindo. Oigan, un saludito también muy especial a la gente que nos escucha desde Córdoba, Quindío, también desde Salento, también todo el eje cafetero y parte de Armenia también. Así es. Mira que me haces acordar de otra historia que he contado aquí en algún episodio de la primera temporada del programa. Sí. Sobre, esto fue un sueño que tuve cuando era muy pequeña, pero pues me quedó como muy marcado. Sobre una mujer que me llevaba de la mano. Íbamos caminando, ella me llevaba de la mano y también estaba vestida de blanco. Y siempre me quedó como esa duda, esa incertidumbre, sí. Y alguna vez alguna persona me dijo que esto era porque en alguna vida pasada, esta mujer había tenido un vínculo muy fuerte conmigo y no era capaz como de soltarme, porque sí, porque se supone que pues yo se había podido como reencarnar, tener otra vida y ella se había quedado como en el limbo. Entonces era como su manera de quedarse, de protegerme supuestamente. Entonces por esto como que ella estaba ahí como... Sí. Pendiente de usted. Sí, o sea... Que no le vuelva a pasar nada. Sí, son cosas muy raras, ¿no? Pero que siempre Que uno son intenta raras. buscarles un poco como de sentido, de historia, Exacto. algo de tener. Sí, que son raras, pero a la vez tiene que uno entrar a analizar por qué es que están pasando las cosas. Sí. Bueno, sí, ¿Empezamos con el primer tema? Sí, empecemos con el primer tema. Oiga, por acá nos saluda Nacho Ledesma también. Buenas noches. Buenas noches a Nacho Ledesma y a todas las personas que están conectadas, escuchándonos. Bueno, Leiber, Dímelo. ¿de
¿qué tienes sobre Food Fires? ¿Qué piensas sobre este tema? Cuando a mí me nombran de Food Fires, Sí. dice que es casa de fuego. Este término fue utilizado por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Así es. ¿Cómo te parece que Food Fires viene de una mala pronunciación que se le hace a la palabra fou, que es del idioma francés, que significa fuego, y fire significa casa, de cazar, no de casa de... entonces sí, es una casa de fuego. Se dice que estos avistamientos, porque son avistamientos de estas naves, son como de colores, vienen de varios colores, azul, verde, blanco. Entonces se dice que estos avistamientos se comenzaron a ver en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que varios pilotos, no solo de Alemania, también de Reino Unido, muchos pilotos comenzaron a ver estas luces, casi siempre era de noche, y siempre como que pensaban que podían hacer algo malo, pero las naves no hacían nada, pero ahí estaban, ¿no? Y se presentaban como luces, siempre eran como luces, pero pues se sabía que no era como tal de ellos o de la guerra. Estos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas y aparecían individualmente o en grupos y siempre perseguían o acompañaban a los aviones pues de los soldados. Entonces siempre estaban como ahí. Hay una de las teorías que dice que estos eran extraterrestres, entes que no están en este plano, en esta tierra, y lo que hacían era como vigilarnos y rodear como todo lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Se dice pues que tenían mucha tecnología. Esto, de verdad, eran demasiado tecnológicos. Sí. Podían flotar, ellos como que se estacionaban como flotando, o podían acelerar y desacelerar de una manera fugaz. O sea, era demasiado tecnológico. Entonces sí, esto es muy interesante, la verdad, porque son cosas pues que uno no piensa que pasaron. Tú buscas y de hecho sale, pues es como la banda. Sí, que hay una banda que se llama Food Fires, pero entonces cuando le pones como Segunda Guerra Mundial o algo, siempre ahí te sí lleva aparece a las historias que tenían estos soldados. Las únicas fotos que hay no son de muy mala calidad, porque como hemos hablado acá en el programa, casi siempre que hay alguna foto de avistamientos o de pruebas, siempre son malas, como tomadas de verdad de una forma que decimos acá que puede ser por la radiación o la tecnología que tienen estos tipos de naves, pues que no dejan que se vean, y también pues por el año, ¿no? Que sabemos que fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí. Oiga, yo no sé, Vivi, si usted escuchó alguna vez un piloto que hacía un recorrido a eso de la tarde-noche. Por ahí, porque es que estoy buscando la grabación. Sí. Perdón, estoy buscando la grabación para ponérselas, pero dice que él vio un objeto volador que no se sabe qué era en sí, que porque era muy brillante, que en sí casi hace caer el avión. O sea, que era tan brillante que él casi pues perdió el control del avión y casi se cae. O sea, lo estoy buscando en estos momentos para ponérselo y relatarlos para que ustedes sepan qué es realmente lo que estamos hablando. Listo, mira que también hay alguna teoría que dice que esto era como un arma nazi, porque no sé si has escuchado que se dice que pues que en la Segunda Guerra Mundial Alemania tuvo ayuda pues de otro planeta, ¿no? Entonces se dice que pudo haber sido como un arma de ellos, que de pronto pues ayudaron porque sabemos que era tecnología muy avanzada, entonces que pudieron haberles ayudado
hacer este tipo de armas. Pero igual nunca se comprobó que hicieran algo contra las personas, o sea, nunca como que explotaban algo, tiraban armas, pero es una de las teorías que hay. Oiga, por acá ya lo encontré así un pedacito en algo escrito. Dice que en 1944 los aviadores estadounidenses que volaban a bordo de los cazas nocturnos reportan extrañas visiones cuando sobrevolaban los cielos de Alemania. Sí. Bolsas rojas, anaranjadas o verdes de fuego que realizaban maniobras imposibles a gran velocidad, antes de desaparecer tan rápido como lo habían llegado. Casi siempre volaban en grupo, aunque también hubo avistamientos de esferas solitarias. Oiga, es algo como lo que estábamos hablando, porque como dicen por ahí, listo, un avión, por ejemplo, un avión caza, llega y se escucha duro, pero nunca va a hacer las maniobras como lo hacen estos objetos voladores, o como lo llama mucha gente, platillo volador, lo pueden llamar ovni. Pero es imposible que un avión también a gran velocidad, aunque lo podemos ver, pero ellos dan la vuelta así, pero uno los puede ver cuando da la vuelta y todo eso. Sí. En cambio estos son en segundos. O sea, podían desacelerar y acelerar de manera muy, muy rápida. E imagínate que tú te puedas estacionar y puedas como quedar flotando en ese entonces. Entonces eran cosas como muy interesantes. O sea, como muy inexplicables de uno decir las cosas. Y pues que en la Segunda Guerra Mundial Alemania tuvo muchísimos experimentos que obviamente pues los que sabemos y los que no sabemos, porque pues ellos tenían como un objetivo y y estaban también muy avanzados, pero pues tal vez sí tenían ayuda. ¿Tú qué crees? Puede que lo hayan tenido, pero es muy poquita la posibilidad de que sí realmente hubiera tenido la ayuda. Sí, tú dices que estos Foo Fighters vienen de otro planeta, eran entes que nos observaban. Que nos están observando y nos seguirán observando por el resto de nuestras vidas. Sí, porque yo soy una de las personas que yo digo, de que los hay. Sí, hay. Sí, de hecho hay, y tal vez algún día como que deben de observarnos y simplemente ataquen, ¿no? Que como hemos hablado en esta temporada, pues como tenemos a estas razas que nos cuidan, que nos ayudan, también están estas razas que realmente quieren pues acabar con nosotros, que no les importa y que son las que en este momento tienen casi todo pues el campo de la tierra cubierto, como son pues esos reptilianos que tienen y grises, que tienen como el orden mundial y todo esto muy controlado. Se me salta la raza que voy a decir, que también nos pueden controlar telepáticamente. Con solo mirarnos ya uno hace lo que ellos quieran. Sí, es que ellos tienen la telepatía muy, muy desarrollada. Sí. Entonces, pues siempre están como... Y la telequinesis. Entonces, también, ellos tienen un poder muy, muy fuerte y siempre van a buscar controlarnos y llevarnos hasta un mismo punto para tenernos bien. O sea, que hagamos todo lo que ellos necesitan. Sí, por eso cuando alguien se sale de lo que no está bien, hay un problema. Entonces, y se ven cosas que no deberían verse. O sea, son cosas que también uno dice, ¿por qué pasó? Sí, realmente, o sea, son cosas que uno no entiende. Vea, por acá me dicen también que algunas fuentes aseguran que la primera vez que alguien se refirió a estas esferas luminosas como Foo Fighters, ¿cierto? Foo Fighters. Sí, Foo Fighters. Ocurrió en la noche del 27 de noviembre de 1944. O sea, fue ahí donde se vieron por primera vez estos objetos voladores. Sí, y mira que muchos soldados decían que de pronto era como algo que ellos estaban imaginando, porque era como algo muy increíble de ver, pero luego entonces comenzaron a tener todos esta historia en común. Entonces ahí fue cuando se creó como... Bueno, no, de hecho el término viene de otro lado, hasta de los cómics. Oiga, qué pena, Vivi. No, tranquilo. Dice que el teniente Donald Meyer recibió reportes sobre los avistamientos ya comentados. En su bolsillo llevaba una copia del cómic de Strober, ya que era un fan incondicional del mismo. Y dijo en voz alta, otra vez ansiosos berracos Foo Fighters. Sí, mira que acá se dice que
esto también hubiese podido ser como un avión secreto, como algo que tenían unas bajo la manga, ¿no? Un avión secreto, pero bueno, por los alemanes, pero que tenían pues un nombre diferente que es escrito ya, perdón, se me perdió, Luftwaffe, creo que era el nombre de esta, sí. Pero yo digo una cosa, Vivi, no sé si los oyentes que nos están escuchando en estos momentos estén de acuerdo conmigo, porque vuelvo y les repito, ¿cómo va a ser un avión a tan alta velocidad y hacer estas maniobras que dice el piloto que estaba al mando de este avión nocturno para hacer tantas piruetas en unos segundos? Sí, o sea, es imposible, para mí es imposible. Hay cosas que de verdad no tienen explicación, ¿no? Acá no, hemos señor. hablado de muchas cosas que realmente quisiéramos como saber qué pasa, pero pues no tenemos como una idea muy verídica. Acertada. Sí, exacto, acertada. Oiga, sí, porque es que es ilógico que inclusive solamente especifican ciertos colores, como el color rojo, el color anaranjado. Sí, podemos decir que, digámoslo así, entre comillas, que de pronto haya sido un avión, pero el avión tiene varios colores, las lucecitas de varios colores, inclusive también tienen verde y naranja, pero que solamente tenían estos destellos, solamente son 3 colores en específico. O sea, y en un avión se nota a lenguas que es un avión. O sea, así sea en la noche, usted ya conoce que es un avión. Inclusive, como lo decíamos en la temporada pasada, Vivi, los avistamientos que se vieron en el eje cafetero y en todo Colombia, de los 3 punticos que se quedaban en una sola parte y solamente hacia adelante o hacia atrás. Dígame un avión cuánto puede ir en reversa en el aire. Dígame eso. Es verdad, no hay. Que puede ir adelante, listo, pero Sí, ellos sigue. Más, sí, puede ir para un lado, para otro, pero si haciendo cierta velocidad y cierta voltereta y todo eso. En cambio, esta era uno que era siempre para adelante, siempre para atrás y para los lados. O sea, no se movía y siempre llegaban al mismo punto. Sí, mira que antes de ponerle Food Fires a pues llamarlo de esta manera, los británicos y los pilotos pues que estaban peleando contra Alemania les pusieron Crude Fireballs, que significa bolas de fuego alemanas, porque ellos pensaban que sí era un arma y pues que, o sea, estaban como ya demasiado pues ganando la guerra. Pero entonces ya luego, como vieron que no pasaba nada, el término se fue regando, pero lo último quedó fue el de Food Fires, que era como ya que une como 2 idiomas en ese mismo término. También este término puede venir de un cómic de un bombero que... Es que eso es lo que hablaba yo ahorita, ¿no? Sí, exacto. Es que es muy interesante como pueden ser de muchas partes donde venga este término, pero pues ya quedó como es en la historia. Ojalá pudiesen buscar como un poco las imágenes de estos avistamientos. Son muy bonitas, son muy bonitas y son muy interesantes solamente de observar. que están en muy mala calidad, pero pues se puede como de pronto presenciar. Oiga, dice por acá que la Segunda Guerra Mundial llevaba 5 años de hostilidades y todo tipo de situaciones ocurrían. Prendiendo la alarma entre los ejércitos enemigos, pronto se comenzó a hablar acerca de una nueva arma secreta. Escuchen pues, arma secreta desarrollada por alemanes. Los pilotos que habían tenido los encuentros se encontraban atemorizados ante lo que estaba ocurriendo. O sea, estaban muertos del miedo, por no decir otra palabra. Fue como uno de los testigos describió su sensación. La compañía extraña en cuanto militares con ovnis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenían encuentros, o sea, estaban calladitos y tenían encuentros con ciertos ovnis. O sea, era como, pues madre, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos obligan a nosotros? Porque si podemos ver claramente alguna película o algunas escenas, se ven como si fuera de película. Vivi.
Sí, porque o sea, llegan y que- pasan a una velocidad que también uno dice, uy, Que pues gracias al arte, como lo hemos dicho acá muchas veces, es que han salido pues más teorías y nos han mostrado como Sí, otra señora. parte de los ovnis y de todo este cuento de la ufología, ¿no? Que gracias a esto pues siempre podemos tener como referencias de algo que puede ser o no puede ser. Yo creo que es la manera más fácil de que las personas puedan como plasmar lo que de pronto saben y pues no pueden salir a decir de una manera, no sé, como en un discurso, sino Sí. que lo pueden plasmar en algo que a la final queda para siempre. exacto. ¿Sabe qué lo curioso, Vivi? Fue Señor. que alemanes y japoneses reportaron la misma clase de avistamientos y los bautizaron Foo Fighters. Nunca se comportaron de manera hostil y según los testigos parecían estar controlados por alguna clase de inteligencia superior. O sea, siempre se ponían como entre los alemanes y los japoneses, siempre se ponían como de acuerdo para hablar un mismo idioma. O sea, es como si yo decir, bueno, vamos a hablar de esto, sabiendo que son dos países muy diferentes. Sí, pues me parece de verdad como un poco increíble todo esto. Mira, por acá me muestran también una fotico a blanco y foto? negro. Lo que eran esos aviones en esa época. O sea, se ve un poquito borrosa, pero se ve bien y se ven dos objetos brillantes adelante de este avión. O sea, se alcanza a ver un poquito, pero se ve borroso. Sí, mira que también hay otro avistamiento, Sí, que es el de las llamaradas de los llanos, que se dice que estos, pues como el llano es un campo, pues hay campos muy abiertos, entonces tú puedes ver como estas luces al fondo, ¿no? Entonces, estos son como los dos avistamientos muy interesantes, uno que no es tan antiguo, ¿no? Porque los llanos y esto, y otro como de la Segunda Guerra Mundial, Sí. que en la Segunda Guerra Mundial pues vemos que eran más como algo muy tecnológico, de naves, pero también está este otro, que ya en los llanos, o sea, es más cerca. sí, ya es un por poquito más acá, cerca. sí, o sea, que porque sabemos que acá en Colombia pues siempre se tienen como cosas muy interesantes, ¿no? Que alguna vez pusimos algún caso de estos, ¿cómo es? Expedientes, se me olvidó. Expedientes X Colombia. Sí, muy interesantes también, ¿no? Que pusimos dos casos. También este del hombre que vio una de estas ovnis y luego murió Eso y le- desapareció su cuerpo. Cuando menos pensaron, cuando fueron a sacar el cadáver para hacerle su respectiva verificación, el cuerpo no estaba. No, es que O sea, y nadie ¿quién- sabe qué pasó. Y hasta el mismo portero del cementerio decía como que, bueno, no, yo no vi que lo sacaran. Sí. O sea, quedó como la duda. Sí, Quedó la duda. y lo que pasa es que siempre, digamos, tú has visto que cuando pasan esas cosas o que se roban los cuerpos para hacer investigación y rituales, lo que sea, pues como que a la final nadie se da cuenta, ¿no? Eso pasa y queda como un misterio. Sí, Y esto queda fue- como un caso así. sí, porque nadie sabe si al señor se los llevaron de pronto a algún ufólogo que quisiera como investigar sobre él. O el Área 51 que Exacto, estuvo, que algo- vino hasta acá y sí, lo sacó. O sea, nadie sabe realmente quién se lo pudo haber llevado. Exacto, o sea, que eso es lo raro. Eso es lo raro, cómo lo sacaron. Y como que taparon la tumba y la dejaron ahí, así mismo como cuando lo enterraron. ¿Sí? O sea, es que eso es lo raro, o sea, fue como en un momentico que hicieron eso. Y es que cómo es que nadie se pudo dar cuenta. Bueno, y seguimos aquí en Gritos del Más Allá. Por acá nuestra compañera Viviana tiene también otra historia. Y también venimos con otras dos historias que tiene mi compañera Viviana y que les tengo yo en la noche de hoy. Así Entonces es. comenzamos con nuestra compañera. Listo, así es, Leiber.
Yo no sé si yo te contaba a ti la historia de unas sombras que yo vi una vez. No. En el carro de mis papás. Estábamos en una finca y tú sabes que las fincas tienen... Se prestan para todo. Sí, tienen una energía pues muy, muy fuerte, muy alta. Y mira que estábamos pues compartiendo, ya era realmente de noche, tipo 8, pues no tan de noche, pero sí ya oscuro, o sea, ya no se veía luz del día por ningún lado. Y creo que sí la finca era como bien oculta, bien metidita, sí. Y no, pues todos estábamos como en plan familiar y yo recuerdo que salí como al corredor de la finca con una niña pues que vivía ahí, parte como de mi familia. Sí. Y estábamos como jugando, como hablando, cuando yo no sé por qué miré hacia el carro de mis papás y vi dos sombras muy raras sentadas, una en el lugar de mi papá, que era el que manejaba, y una en el lugar de mi mamá, o sea, al lado. Del piloto y copiloto. Sí, de piloto y copiloto, pero había una que era toda pues negra, o sea, como tal sombra de... Y la otra era como blanca, como color, como más bien como color piel, ¿sabes? O sea, algo súper raro. Pero entonces yo me asusté mucho y yo volteé a mirar a la niña que estaba conmigo y ella se quedó viéndome como, pues yo acabo de ver lo mismo, o sea, no fue algo que yo viera sola, o sea, ella también lo vio. Entonces, realmente eso a mí me marcó muchísimo porque imagínate, tú en el carro en el que te vas a subir un poquito después, o sea, en unos minutos, ves este tipo como de cosas, es de verdad muy fuerte. A mí la verdad, pues siempre que tengo como avistamientos de cosas son así como muy, muy raras, ¿no? Como sin forma, o sea, cosas que no, por ejemplo, no tenían ni una cara ni nada, solamente, o sea, la silueta. Ahí, la silueta estaban ahí. Y era como, ¿qué pasa? O sea, pero no, o sea, no tenía como una explicación, como que solo estaban ahí. Y la verdad, luego para subirse al carro era como, pues ya más miedoso, ¿sabes? Porque pues uno sabe que acabó de ver algo ahí y que no lo vio solo, o sea, alguien... Que fue otra persona que sí, también o sea, lo vio. 2 personas lo vieron. Pero obviamente, pues cuando uno habla de esto con los papás o las personas pues que ya son muy adultas, tratan de tranquilizarte diciéndote como no, tranquilo, eso no pasó, porque de verdad es muy pues impresionante para un niño y sabemos que los niños siempre son como más propensos a ver las cosas. Sí, realmente. O sea, pasa lo mismo como en los animalitos, o sea, sí, ellos pueden ver, su energía es mucho más fuerte. Más fuerte, exactamente. Por eso dicen que es bueno uno tener una mascota, más que todo un gato. Sí. Y me da pesar literal de los gaticos, porque ellos absorben toda la energía mala y negativa que hay en el hogar. Por ejemplo, exacto, me ocurrió hace unos meses, cuando yo vivía con mis papás antes de estar casado, ¿qué nos pasó? Teníamos una gatica recién nacida. Y bueno, la energía ya se volvía pesada, se volvía tensa. Y de repente llegó un momento que llegaba y se nos acostaba al lado de nosotros. Si no mantenía la pieza de atrás, mantenía la pieza donde yo dormía con mis tías. En esa época estaba todavía viva mi tía Fabiola y ella sí nos decía, a la niña, porque ella les decía así, a la niña le pasa algo. Sí. Pero yo sí siento como que algo le pasa, como que sí, como que no. Entonces, y hubo un día que llegó y ella como que, sin esos ánimos de comer, sin esos ánimos de hacer nada. Y se lo juro que cuando ella llegó a comer, ella llegó y hizo así, la gatica, o sea, llegó y como si algo la estuviera cogiendo y hasta ahí llegó. O sea, murió de una. O sea, como cuando algo se le incorpora, sí, y como que lo presionó y quedó tiesa. Y lo raro es que quedó con los ojos blancos, con los ojitos blancos, y quedó muy fría.
Y lo raro es que quedó también con la lengüita afuera. Entonces queda uno como que, bueno, ¿será que sí o será que no? Bueno, en estos momentos ya son las 7:41, se nos integra a la mesa el señor coordinador de este gran programa, que es Alejandro Ledesma. Alejo, buenas noches y nuevamente bienvenido a su programa Gritos del Más Allá. Un cordial saludo para todos aquellos que nos están escuchando y una disculpa así con nuestros oyentes por la tardanza mía. Estaba haciendo algunas diligencias y obviamente venimos cargados de historias y para complementar los que dijeron ellos, y un saludo también para las personas que nos escuchan desde Córdoba por la 90.1 FM Bambú Estéreo. Y les comento que mientras venía aquí a Gritos del Más Allá, a los estudios de Plus Más Radio, con alianza con Bambú Estéreo, venía escuchándolos por la 90.1 y quiero decirles que reafirmo y confirmo que, como les decía el programa pasado, nada como escucharlo en la radio, nada como mientras se escuchan esos relatos la interferencia lo invade, y nada como uno decir, ¿y esta parte qué? ¿Y esta parte qué sigue? ¿Y qué va a continuar? Y tener la incertidumbre si la señal va a ser buena o va a ser o mala, o va a tener interferencia. Tener la interferencia metida en la emisora, tener la interferencia, pues en mi caso, que me estoy movilizando, pero ustedes que están en los hogares y tienen la señal bien. Es decir, volvimos a como era antes. Y nada llena más que eso, que volver a las raíces. Y es que aquí en Gritos del Más Allá lo que tratamos es siempre llevarlos a esas raíces, a que conozcan lo que está ocurriendo, a que conozcan todo lo que fue al inicio, que gracias a los tiempos ha terminado. Y como comentaban nuestros compañeros sobre el tema del avistamiento que tuvo Viviana con sus padres, como lo que nos contaba nuestro compañero Leiber hace ya un rato sobre las luces detrás de los árboles, como nos comentaba Viviana sobre los Foo Fighters, sobre las llamaradas del llano, que son unas cosas muy interesantes. Las llamaradas del llano vienen desde hace infinidad de tiempo, y es que se sabía que desde los primeros pobladores ya se veían este tipo de llamaradas. Y es que, como decía mi compañera Viviana, gracias a la inmensidad de los llanos y a que todo este terreno es largo y al parecer no tiene ningún final, pues desde nosotros los observadores permite tener y disipar todo lo que está a lo lejos. Y cuando empezamos a ver algunas luces que parecen llamaradas de fuego, como decía mi compañera Viviana, uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Está esto correcto? Antes de retomar el tema de las llamaradas, para completarlo un poco con ustedes los del público, quiero tomar lo que nos comentaba nuestro compañero Leiber. Y es que si bien las mascotas se vuelven una de las barreras más importantes que tenemos nosotros como seres humanos en el tema energético, en el tema de brujería y en diferentes temas, también hay que entender que es que ellos eligen a quién proteger. Ellos no van a proteger a todas las personas, pero cuando eligen a alguien que proteger, darán hasta la misma vida para que esta persona no caiga en desgracia, para que esta persona no se enferme. Y en el caso específico que nos comenta nuestro compañero Leiber, hay algo muy claro ahí. Esta criatura buscaba era repeler algo que está ocurriendo, algo muy oscuro, o se estaba desligando de aquella persona, y gracias a esto dándole un poquito más para que pudiera interactuar, para que pudiera vivir un poco más y decirle a las personas cuánto las ama, porque normalmente los gatos son muy sentimentales, aunque no lo parecen. Y a pesar de que en muchos casos creemos que los gatos son ingratos, en otros casos tienen un desasosiego hacia los amos, realmente son los animales que más aman, aunque no lo muestran. Es como cuando uno está saliendo con alguien y uno dice, si le muestro todo lo que yo la amo, de pronto me deja, o de pronto sabe que lo puedo utilizar, o se asusta. Es que las mascoticas, sea gato, sea un perrito, yo diría que es mejor que un ser humano. O sea, por eso dicen que son los mejores amigos. Por ejemplo, yo tengo un gatico también. Un saludito para mi señora esposa que nos está escuchando ahí desde el barrio Rincón Santo. Y a mi gato. Y a mi gatico, que siempre, mejor dicho, hasta de fondo de pantalla lo tengo en el celular. Sí. Así es. Y él siempre duerme con nosotros, sea al lado de ella, o sea al lado mío, o sea en la mitad de los dos. Mejor dicho, esos solamente son cariños y ellos sí nunca fallan. Y creo que todos los oyentes que nos están escuchando
sabrán y han sentido que cuando este tipo de criaturas, estos gatos, los perros se acercan, emanan no solamente el calor propio de ellos, sino como una vibra de un calor que uno dice, esto es acogedor, esto me da paz, me da seguridad. Me da tranquilidad. Exacto. Cuando uno está triste, los gatos siempre están como, ven, yo te curo. Sí. Les pasa mucho que, digamos, tengo un mal día o algo, o tengo la energía muy baja, y siempre están ellos ahí como esperando que absorber como todo esto. Pero miren que ayer me pasó algo muy interesante, y no con un gato, sino con una persona, de esto de absorber la energía y el cómo te sientes. Y me pareció muy increíble cómo las conexiones humanas a veces pueden volverse tan fuertes que hacen que este tipo de cosas pasen, porque ella se sentía muy mal, estaba muy triste, y de un momento a otro ella comenzó a sentirse mejor, y yo comencé a sentirme muy triste, como si... O sea, usted absorbió la energía de ella. Absorbí todo como lo que estaba sintiendo sin querer, ¿no? No fue como que yo dijera, voy a absorber todo lo que está sintiendo. De hecho... O sea, qué pena, Alejandro, o sea que ella en este caso sería como un tipo de vampiro energético. No, lo que pasa en este tipo muy de diferente ocasiones las cosas. son diferentes. Lo que pasa es que en el tipo de ocasiones como esta, Viviana tiene un acercamiento con la persona, y la persona tiene un valor para ella. Exacto. Cuando Viviana ve que la persona está muy mal, ella inconscientemente, porque muchas personas que tienen ese don, mas no lo saben manejar en su totalidad, ella dice, sé que está mal, quiero hacer algo. Como Viviana no tiene un control total de esa habilidad, de ese don que tiene, que es el de sanar, entonces lo que ocurre es que Viviana dice, quiero ayudarla, pero en el momento que la trata de ayudar, lo que hace es que quita todo y se lo echa encima para que esta persona se sienta bien. Eso se llama un cambio energético en pro de una ayuda. Es decir, Viviana le dio toda la energía que tenía ella, la energía positiva, una gran parte, para que ella ya se sintiera normal. Y cuando esto ocurre, para los oyentes, es evidente que la persona de un momento a otro cambia la actitud y se siente como más aliviada. Exacto. Ella me decía como, no, es que yo me estoy sintiendo mejor, y como que caímos en cuenta de lo que estaba pasando, porque somos personas conscientes de nuestras energías y de cómo las transmitimos, y de cómo es cuando uno cambia de humor, la energía automáticamente también se baja. Ya son las 7:48 de la noche y seguimos aquí en Gritos del Más Allá. Bueno, antes de continuar con lo que nos comentaba Viviana, porque hay un caso que pasó, que no sé si Viviana lo recuerda, que nos ocurrió donde estudiábamos en el SENA, que Viviana hizo absolutamente lo mismo, pero conmigo. Ya en un momento se lo relato. Antes de eso, quiero darle un saludo a Ofir Soler Muñoz, a José Galindo, que es nuestro celador Peña. Un cordial saludo para todos aquellos que nos ven desde la celaduría, desde este trabajo en el cual tienen que trasnochar toda la noche, y en algunos casos es muy propenso que tengan historias paranormales. Oiga, ya veremos si adelante hacemos una... Sí, señor. Eso mismo le iba a decir, debería escribir y contarnos alguna anécdota o alguna historia que le haya pasado. Un programa de relatos. Hay que hacer relatos de celadores. Ellos tienen una infinidad de relatos. Y de soldados. Y de soldados. Oiga, ¿cómo le parece que ya estuve hablando con el celador, el que es el esposo de la tía de mi esposa? Y dice que sí, que lo invitemos, y para que él cuente su historia, porque él es celador de un cementerio. Uy. Más interesante aún. Oiga, pues. También saludamos a Nacho Ledesma, a Lucenit Soler, a Laura Chica, a Laura Ceballos, a Daniela y a Alejandra, que también nos acompaña aquí en Gritos del Más Allá. Un cordial saludo también para nuestro compañero Luis Restrepo Aristizábal, que el día de hoy no nos pudo acompañar por motivos personales, y a nuestro compañero Arlex Parra, que el día de hoy tampoco nos puede acompañar, pero desde la distancia nos acompaña y nos deja diferentes anécdotas y cosas interesantes para compartirles. Una vez que llego tarde, también voy a saludar a la mesa de trabajo a nuestro compañero Leiber Ospina, quien nos está haciendo un máster el día de hoy, y un máster excelente. Alejo estaba que se hablaba. También hay que darle un saludo a nuestra compañera Viviana, que, como decía, venía escuchándolo desde la FM, y completamente es una mujer que está empoderada en el tema, y sí, que es un banco de conocimiento total, y que el programa sin ella
ya no sería lo mismo. Sí, señor, oiga, comenzamos con 2 y terminamos con 3, 4, 5. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque hacemos un equipo muy bueno Sí, de realmente todos gritos tienen del algo más allá. que Sí, sí. Oiga, aportar. un saludito muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de la 90.1 Bambú Estéreo y de las personas que nos escuchan en Córdoba y en Génova, Quindío. Claro que sí. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la 90.1 FM Bambú Estéreo. Y nada, también si quieren comentarnos algo, dejarnos alguna historia, alguna anécdota, lo pueden hacer a través del fanpage de Plus Más Radio por mensaje directo. Entonces, como les venía diciendo, tengo una historia personal con Viviana cuando nos pasó lo mismo. Resulta que en el SENA estábamos ahí un momento a otro, tuve un bajón de energía porque pues yo me muevo haciendo diferentes cosas que ya les he comentado en diferentes ocasiones, y en una de esas parece que me desgasté demasiado. No sé si Viviana lo recuerde. Me gasté demasiado y ya estaba muy bajito de nota. Cuando llega Viviana, muy folclórica, muy feliz, mi reacción automática e instintiva fue darle un abrazo. A continuación de darle el abrazo, siento como yo ya me anivelé y Viviana se queda como, ¿qué pasó? Este no Y es conmigo. Sí, sí. O sea, hay momentos en que es algo instintivo de que el cuerpo dice, pare, renueve. En ese punto, yo no sé, de un momento a otro abracé a Viviana. Cuando la abracé, automáticamente todo el bajón que tenía se reguló. Normalmente siempre trato, y es pertinente que todas las personas que tengan un conocimiento de cómo manejarlo, e incluso los que no, de no tratar de abarcar toda la velocidad. Exacto. O sea, si usted siente que está muy triste y siente que hay alguna persona que le puede dar un poco de energía, usted tenga consciente de que esa persona, si bien le puede dar toda la energía a usted piense, no, la mitad, no necesito estar feliz, sino que necesito estar estable. Sí. Ese es el mensaje concreto que les doy a ustedes para que primero no se conviertan en vampiros energéticos. Exacto, eso iba a Porque hay decir. muchas personas que al darse Dígale. cuenta que pueden hacer este tipo de cosas con ciertas personas, lo que hacen es dicen, no, yo ahorita estoy triste, pero voy, la abrazo a ella, voy, me acerco y ya estoy feliz y ya. Y entonces se vuelve costumbrismo. Cuando se vuelve costumbrismo y ya lo estás aceptando, te conviertes automáticamente en un vampiro energético. Y recordemos que los vampiros energéticos también son personas que cuando están mal arrasan con todo el entorno, ¿no? O sea, están mal, llegan mal, y si es, digamos, el entorno de trabajo, van a llegar digamos, si dañar el el ambiente ambiente. está bien, el ambiente se va a volver callado, cabizbajo, la gente ya va a estar rara porque algo está pasando, ¿sí? Hay gente que es un vampiro energético y ni siquiera lo sabe. Y digamos, yo soy una persona que absorbe mucho las energías, buenas o malas, sí, de que si algo está pasando, yo me apago, ¿sí? Si alguien llega triste, yo me apago porque de alguna u otra manera lo absorbo sin querer. Entonces cuando ya todo el ambiente se pone bien, pues yo ya no estoy bien porque ya me quedé con No, eso. ya se te olvidó que ni la siquiera energía. sé qué puede ser, ¿no? Exacto. Y está Sí. ahí. Entonces es como muy interesante. ¿Eso que- vendría siendo delicado o sería normal en ella? Depende, porque hay muchas veces que uno lo hace de forma instintiva. Hay muchas veces de que el cuerpo dice, hágalo, porque usted tiene una buena energía y si permite que esa persona la vea, Sí. obviamente se la va a llevar absolutamente Claro. toda. Entonces, hay muchas veces que nosotros tenemos esa barrera natural, ese, como les decía a ustedes en otros programas, el escudo que tenemos nosotros de forma nativa desde el momento en que nacemos, y lo que busca es eso. Y es que se los voy a poner de una forma más fácil. Los bebés chiquitos. Los bebés, cuando están ahí y se les acerca. Cuando los bebés, cuando llega una persona que no tiene muy buena energía, automáticamente el bebé empieza a llorar. Porque su forma de medida no es retirarse, porque él no tiene conciencia de cómo moverse y todavía no tiene las capacidades motoras de hacerlo. Entonces lo que va a hacer es llorar. Cuando el niño llora, automáticamente la madre dice, me corro o miro a ver cómo lo calmo, pero siempre se encuentra lo mismo. El niño cada vez que se acerca a esa persona empieza a llorar o se vuelve, empieza a moverse de forma fuerte, agresiva,
Y ahí es una forma muy fácil para aquellos que tienen niños pequeños, O sea, de darse cuenta si alguien en la familia es un vampiro energético o si alguien trae malas energías, malas cosas. Y ahí es donde uno empieza a decir, o un esposo, tú estás diciendo y dices, estás llegando a la casa con malas energías, porfa, antes de entrar, que era lo que les decíamos al inicio, antes de entrar, di todo lo que adquiría fuera de mi hogar no pertenece al hogar, por ende has de quedarte afuera y en la noche has de irte, o hacer algún tipo de meditación antes de entrar a la casa. También es muy importante no quitarse la ropa en las habitaciones, porque la ropa carga mucha energía y muchas cosas de lo que está ocurriendo. Venga, y yo tengo esa costumbre de quitarse de la quitarme ropa, en la la habitación. Y hay días que se siente muy fuerte. Que no les ha pasado a ustedes o a los oyentes que nos están escuchando, que ustedes se van a acostar y como que no logran dormir, como que no logra como conciliar el sueño, porque antier me pasó eso, yo le conté a nuestro compañero Alejandro, y eran cosas que a mí no me, o sea, como que no me dejaban dormir. O sea, como que, uy, estoy cansado. Y no hay una razón aparente. Exacto. Sí, no hay una o sea, razón estoy aparente. cansado, estoy agotado, porque nos ha tocado días agotadores, y estoy muerto de sueño, pero no logro como conciliar ese sueño. O sea, no sé qué pasa, no sé qué tendré. Y por más de que usted se acuesta y dice, Exacto, ya me voy a dormir, no es capaz. Hay un momento en el que usted siente como inseguridad, un momento en el que usted no se siente cómodo a pesar de que está durmiendo como siempre lo hace. Esas son medidas claras de que, primero, usted pudo haber llevado algo a su casa, algo se le pegó, ¿sí? La otra es que usted no está durmiendo en paz consigo mismo. Es decir, usted está guardando algún rencor, se está guardando alguna cosa, se está sobrecargando de algo que pasó en el mismo día. Y recordemos pues que nuestro cuarto guarda todas las energías posibles. O sea, si todo pasa en nuestro cuarto, por ejemplo, yo siento que el avistamiento la manifestación que les conté al principio del programa sobre esta mujer, pues también tuvo que ver con lo otro que pasó antes de eso, que fue como toda esta absorber toda esta energía, como eso fue todo el mismo esto, día. claro, eso fue ayer. Entonces yo siento que de pronto por esto pues pasó lo de la manifestación. De pronto había mucha energía en el cuarto, porque obviamente todo queda cargado, uno no hace la limpieza que debería hacer, y yo creo que la voy a hacer. Pero entonces sí, de pronto puede ser por esto también que esta mujer de pronto apareció como buscando algo más, porque pues el cuarto es una cosa impresionante. Por eso uno debería tener como mantenerlo ordenado siempre, como dices tú, no quitarse la ropa en el cuarto, o si eso pasa, entonces sácala de tu cuarto, o sea, deja todo eso fuera, porque siempre va a estar cargado de la energía que llevamos, y entonces tú vas a dormir y vas a dejar como todo eso ahí, y al otro día te vas a despertar y te vas a despertar cansado, y te vas al trabajo cansado, y todo es cansado. Claro, era una forma de desfogar todo eso que se vivió. Y es que en este caso que tú nos comentas, es claro que esa fue la razón de que apareciera este tipo de entidad, porque normalmente cuando uno consume toda la energía, y más en este caso que tú fuiste la que la transmitió a otra persona, lo que hace es que primero, como estás utilizando lo que vendría siendo un don de sanación, te vuelves un poco más aguda a ese otro plano. Cuando se agudizan ese tipo de sentidos es cuando las personas empiezan a decir, no, yo empiezo a hablar de un tema de paranormal y algo, y siento que alguien me mira, siento que alguien me respira la nuca. Claro, porque cuando uno empieza a tocar este tipo de temas, lo que está haciendo es que está agudizando los sentidos, y con estos sentidos está agudizando la percepción al otro plano, que como ya decíamos en diferentes programas, es un plano que vive y existe con el nuestro. Exacto. Van en paralelo, pero se pueden juntar de un momento a otro. Sí, mira que muchas veces cuando yo hablo de estas cosas paranormales, dependiendo como del lugar y todo, comienzo como a temblar sin querer, pero no es como que esté teniendo miedo, solo estoy temblando y comienzo a sentir mucho frío, pero es muy inconsciente, ¿no? No es como que yo diga, uy, pueda temblar. Entonces mira que sí nos volvemos como muy sensibles, y más que, no sé si todos los niños tenían tantas experiencias paranormales, porque realmente yo tuve muchos acercamientos, solamente que uno como que los deja pasar
deja pues que estas cosas no trasciendan por miedo a que puedan ser malas, porque siempre tenía como cosas que yo decía esto no está bien, o sueños. Ahorita en una casa en la que viví hace muchos años tuve una experiencia un poco maluca, que creo que te la he contado, y mira que yo a veces me sueño yendo a esa casa a recoger algo, pero pues yo no tengo nada que recoger. Sí. Y siempre el sueño es que yo voy a esa casa, yo sé que ya no vivo ahí, pero quiero entrar, quiero mirar cómo está, quiero saber algo, estoy buscando algo, siempre es porque algo se quedó, pero pues eso ya pasó hace más de 6 años, pero aún así esas ganas como de ir a esa casa en los de sueños, volver. Pero lo que pasa en este tipo de casos no es que hayas dejado algo material, sino que normalmente cuando uno tiene ese tipo de regresiones a un lugar donde vivió, fue en la infancia, sí, cuando es normalmente la infancia, entonces este tipo de lugares lo que se queda es la esencia de las etapas que uno va quemando. Exacto. Entonces digamos, tú en ese lugar tuviste un nivel de felicidad muy grande, sí, y ahí por X o Y fue cosa. la separación de mis papás en esa casa, entonces es como esas ganas. Ok, hay algo muy sí, interesante exacto, ahí, muy fuerte, porque ¿no? ahí fue una ruptura y en tu Exacto. percepción como niña dijiste, aquí hay un cambio. Y como hay un cambio, todos sabemos que cuando hay un cambio algo se deja atrás. Quizás en ese punto lo que tú dejaste atrás fue esa persona que eras inicialmente, porque ya no ibas a tener lo mismo que antes, las mismas personas. Entonces muchas veces cuando eso ocurre, las personas dejan esa esencia inicial de lo que eran y empiezan a cambiar, a transmutar en otro tipo de persona, empiezan a generar en otros casos carácter y en muchos casos cambian sus personalidades completas. Cuando ese tipo de cosas ocurren, lo indicado es decir, sé que ya no soy la misma de ese entonces, sé que he dejado muchas cosas atrás, que las extraño. En muchas ocasiones las has de extrañar. Uno las extraña, sí. Claro, extraño quién era, extraño qué pasaba en esos tiempos, pero es pertinente aceptar que ya no se va a volver a eso, porque lo que estás haciendo es crear reminentes. Cuando creas reminentes son espacios vacíos en el espacio-tiempo en el cual tú estás haciendo una regresión. No sé si cuando tú estás haciendo esas regresiones te ves a ti misma como la niña que eras o vuelves con la edad que tienes. Vuelvo con la edad que tengo y como es cerca de donde vivo actualmente, como a la vuelta, entonces siempre es como, toca volver por una olla, ¿no? Cosas que no... Como si fuera el mismo día del trasteo. Sí, como, uy, mira que pasaron 5 años, pero igual algo se quedó allá. Sí. Sin sentido, ¿sabes? Porque tú pues no vas a volver a los 5 años, una cosa a la que ya no vas. Claro. Pero entonces sí es como eso de que tienes que volver por algo pasó ahí, pero tú vas y la gente siempre te deja entrar, ¿no? Es lo más raro, ¿no? Que la persona que está viendo es como, no, tranquilo, Claro, entra. lo que ocurre, esto ocurre, y más que nada cuando tú puedes entrar, es porque definitivamente dejaste algo de ti. Una parte energética tuya. Cuando tú en el sueño tienes ingreso total a una locación, es porque esa locación sabe que tú tienes algo ahí. Sí. Entonces, ese tipo de regresiones, ese tipo de viajes astrales, entre comillas, lo que te muestran es que aún tú no superas algo, ¿sí? Cuando tú no superas algo, como te digo, generas reminentes en el espacio-tiempo y lo que haces es que tu energía a veces no es tranquila, sino que tu energía siempre y en muchas ocasiones se siente incompleta y esa energía te empieza a decir, Viviana, necesitamos algo para estar al 100. Viviana, tú no estás bien porque es que no sé qué, pero nos falta algo. Sí. Entonces cuando empieza a ocurrir eso, es momento de que tú como persona te sientes y hables contigo misma y hagas una meditación o hagas como se diría coloquialmente, tocar fondo y decir, sé que eso no va a volver a pasar, que lo que ocurrió y sea lo que sea, no va a cambiar, no va a volver a unirse, no va a volver a sanarse, a sellarse. Cuando tú ya tienes muy claro eso, cuando tú ya lo aceptas, cuando tú dices, sé quién era y agradezco quién era, pero ahora ya me acepto como soy y ya quiero seguir así. Entonces ese tipo de regresiones, esos reminentes empiezan a borrarse y con el tiempo empiezan a ser nulos. Y eso ayudará a que tú como persona primero te aceptes totalmente. Segundo, en el mundo espiritual
te completes. Porque realmente es lo que estamos haciendo. Estamos dejando pedazos de energía, pedazos de ser en todos lados. Personas. Sí, por ejemplo, hay un coso muy interesante. Y los centros comerciales, como yo ya les comentaba en algunas ocasiones, son lugares de puntos energéticos muy, muy bárbaros, porque muchas personas o se enamoraron ahí y dejaron el remanente del amor, o se separaron. Exacto. Otras tuvieron ganancias, otras tuvieron pérdidas, otras se dieron cuentas. Qué pena, yo creo que más fácil no es que se enamore, sino que se separe. Porque También. a mí hay un agüero, con todo respeto y con todo respeto a los oyentes, que o sea, personalmente, una vez llegaron y me terminaron en un centro comercial. O sea, y eso, cuando yo, ay, que vean. Y siempre que pasa en el centro comercial, usted como que, aquí fue. Cierto que sí, Esos son los remanentes. O sea, es como que se acuerda uno, como que, güey, madre, que fue donde me terminaron a mí, pero no, hágale, sigamos. Yo recuerdo que, en cambio, yo en los centros comerciales no tenía un recuerdo feo. ¿No? Con Alejo tengo un recuerdo muy bonito una vez. ¿Qué compraron? No. Estábamos hablando sobre cómo nos estábamos enamorando de las personas con las que estamos actualmente, de hecho, aún. Y era como, qué interesante. Y él me decía cómo se sentía, cómo era sentirse enamorado, y yo como que le estaba diciendo lo mismo. Entonces tuvimos como una conversación sobre esto. Entonces yo siempre que me siento en ese mueble, en esa parte, estoy como pensando en la conversación que tuve con él y cosas así, o sea, Eso ¿sabes? no se llama un déjà vu también. No, los déjà vu son muy diferentes también. Sí, es como tú estás, digamos, estamos compartiendo en este momento en el Sí, programa y tú dices, exacto. uy, esto ya lo viví. Pero tú no sabes cuándo, o sea, tú dices, esto ya lo viví, Exacto. pero es como si volvieras a vivirlo ya ahorita mismo. Eso es como el déjà vu. No sabes. En cambio, este tipo de remanentes lo que hacen es que siempre que pasamos por el lugar nos traiga el recuerdo de qué era lo que pasaba, y muy específico. El recuerdo exacto. Exacto. Sí, exacto. Es como si se hubiera quedado marcado en el tiempo, como lo que Ya. trataban de hacer con el cronovisor. Tratar de mirar con este tipo de ondas electromagnéticas y también con el tema de que la materia nunca se destruye ni se crea, solamente se renueva o cambia. Y mira que es lo mismo con Interestelar, ¿no? Que Sí. cuando la niña está tocando los libros y él está Oiga, en otra sí. dimensión totalmente Diferente. diferente, pero él está viendo algo que, o sea, es como... Algo que ya pasó. Ya pasó, pero él como, esto está pasando. Y es un Entonces, recuerdo. Es un recuerdo. Mira que en las dimensiones se quedó atascado en las dimensiones. Y que Entonces de ahí ya- todo siempre queda ahí. Todo siempre queda ahí unido. Y se repite, Y se y se Se repite. repite y se repite. Es como un repetidor. Y O sea, hágale, y Lo- hágale, lo- y hágale. Siempre hay muchos remanentes en toda parte. Los centros comerciales están totalmente cargados. Hay personas que se encargan y que su don es quitar estos remanentes, los feos, porque hay remanentes oscuros y remanentes que, además de que no son oscuros, son puntos energéticos claves para otras personas. Entonces, digamos, donde tuvimos una experiencia bonita Viviana y yo, o donde tuvimos una experiencia bonita solamente yo como persona, pero que fue muy llenadora y que en ese momento generó mucha energía y se quedó en el espacio-tiempo, puede ser un punto en el que se siente una persona y dice, uy, ya me siento aliviado. Sí. Entonces ese tipo de lugares son como checkpoints, Eso. o son como puntos energéticos que uno dice, son lugares donde uno se siente cómodo. Exacto. Y entonces esos puntos son muy importantes mantenerlos. Los cuales no, y los que siempre hay que tratar de cortar y decir, ya pasó, ya no los necesito, son los negativos, porque estos negativos siempre van a tenerte intranquilo, siempre ¿Son te van a malos tener, recuerdos? te van a tener intranquilo, te van a tener incompleto, que es lo más importante. Inseguro. Y claro, y siempre en el momento en el que tú pases donde fue ese momento, te va a drenar toda la energía. Sí, como que uno va bien, porque a veces me pasa, va bien, cuando uno... Ajá, pero no, es correcto. uno como que sigue, pero trata como de llenar otra vez, pero usted dice, no, sigámosla. Bueno, un saludito muy especial para Luz Soler, nos dice, excelente programa, felicitaciones. Por acá también saludando a Lady Yepes, que nos escucha siempre a través de la 90.1 Bambú Estéreo. Y también un saludito para Alexa Parra, que nos escucha también desde Génova, Quindío. Para la familia Herrera, ahí en el barrio Corbones. Y también me reportan sintonía desde el barrio San José. Claro que sí, un saludo para todos aquellos. Y recuerden
que si tienen alguna historia nos la pueden comentar a través del fanpage de Plus Más Radio como mensaje directo. Y una vez más, agradeciendo por su sintonía a través de la 90.1 Bambú Estéreo. Así es, si tienen alguna historia, algún relato, envíenlo, porque en cualquier momento podríamos hacer una recopilación sobre esto en algún episodio y narrarlos de una manera que dé miedo, ¿no? Exacto, así como lo sabe, asustados, como lo sabe como lo sabe hacer mi compañero Ledesma. Director, Y exactamente. aunque no los veas, oiga, ellos te ven. Y así ya hemos llegado al final de la primera hora de Gritos del Más Allá, entre temas muy interesantes, temas llenos de misterio, temas que nos traen a los recuerdos diferentes vivencias que hemos tenido. Y es que cuando empezamos a ver este tipo de temas, cosas empiezan a cobrar sentido, como lo que decía nuestro compañero Leiber con el tema de las aeronaves en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de las llamaradas del llano, con el tema que nos comentaba nuestra compañera Viviana, energético, el tema de avistamientos. Y todo este tipo de cosas nos llena un panorama que muchas veces no le ponemos cuidado, mucha atención y que normalizamos. Son cosas porque insignificantes. Si algo ha hecho este sistema y esta sociedad actual es que perdamos todo conocimiento de lo espiritual. Exacto. Y nos conecten con la tecnología y con ello olvidar de dónde venimos, quiénes somos, qué habilidades tenemos y para dónde vamos. Sí, yo tengo las de... Y regresamos a esta transmisión de Gritos del Más Allá. Sin duda, un mar de conocimiento sobre temas paranormales, sobre temas que en muchos casos no son tan públicos, que tratan de ocultar en muchos casos, como el cronovisor, como el proyecto Abigail, Atmósfera 1, Atmósfera 2. Y en esta segunda hora vamos con un tema muy interesante, un tema que principalmente en nuestro eje cafetero ha sido muy común y que muchas de las personas, de los abuelos, tienen relatos muy interesantes sobre el tema. Y es que la mayoría de personas ha vivido este tipo de situaciones o ha escuchado algún relato sobre ellas. El tema que vamos a tratar es sobre las brujas. Un tema muy interesante, como les venía diciendo, un tema que muchas personas han escuchado historias, han tenido vivencias y en muchos casos han tenido que ir a otros extremos para poder quitarlas y poder que sus vidas continuaran con toda la normalidad y poder que ellas ya no invadieran sus hogares, en muchos casos ya no invadieran sus vidas o ya no trataran de dañar todas las relaciones sentimentales que se pudieran presentar y dejarlos una vez más tranquilos. Así que doy inicio al tema de las brujas y con la información que venimos cargados vamos a darles desde el inicio hasta el final. Y es que comenzamos que la mayoría de casos de brujería se dieron gracias a diferentes movimientos que existieron en diferentes tiempos y todos venían con actos paganos. Hubieron muchos problemas alrededor de los tiempos, puesto que también se les citaba de brujas a personas que
no lo eran, a personas que lo que utilizaban eran este tipo de medicinas naturales o que tenían conocimiento de la ciencia como la curación del cuerpo humano. Y gracias a este tipo de cosas, normalmente en el tiempo vemos cómo se da la gran pérdida de conocimiento con la naturaleza, porque es que muchos de los exponentes en cuanto a la curación natural, en cuanto a los tratamientos naturales, en su dado tiempo fueron tachados de magos o de brujas, y con ello, gracias a la Suma Inquisición, fueron asesinados. Si bien no todos los casos hacen referencia a esto, empezamos a pensar, muchas veces se trató a personas como no se debía, cuando había muy claras señales de quienes lo eran. Y antes de comentarles el tema de las brujas en sí, quiero citarles un tipo de texto de narración que nos muestra cómo fueron las injusticias por temas, primero, de temor. Sabemos que normalmente el temor nos lleva a nosotros los humanos a cometer cosas que se vuelven inhumanas. Y a pesar de que en algún tiempo se definió qué era lo que ocurría, muchas de las personas encargadas de hacerlo no lo aceptaron. Y es que esto lo vamos a ver también más adelante con un relato de una de las brujas más importantes que existen, que es la bruja de Blair. Pero es como les decía, antes vamos a ir con una pequeña narración, que lo que simplemente hacen es generar manchas en la historia y con ello crear más actividad paranormal en lugares específicos por muertes que no deberían darse. Bueno, compañera Viviana, ilústranos un poco con este tema, un tema que sin dudarlo se vuelve inhumano y que claramente, como lo que ocurrió en diferentes lugares, generan que se hagan vacíos energéticos, vacíos donde se siente como la tristeza, las desgarradoras historias se vuelven en un punto y uno empieza a sentir, aquí hubo algo, una injusticia de sangre, donde los que la cometieron en muchos casos no pagaron, y las personas a las cuales se les cometió esta injusticia no trascendieron. Sí, Alejo. Creo que comenzar con una pregunta. Cuando nosotros pensamos en brujas, ¿en qué pensamos? Tal vez en algo muy mágico, no sé, en una viejita con una nariz grande, ¿no? En una escoba, como algo demasiado mágico realmente, ¿no? Pero cuando nosotros... Exacto, pero cuando nosotros comenzamos a ver más allá, que nos damos cuenta de lo que pasó en la Edad Media, que las brujas, que sabemos que hay buenas, hay malas, según la magia que manejen. Muchas de las mujeres, porque casi siempre son mujeres las que hacen este tipo de, que practican este tipo de las que hacen esta práctica son mujeres. Sí, y más que nada es por el machismo. De hecho, eso ya lo tratábamos en otro programa, que normalmente se decía, brujas solo existen. Ay, los hombres, no, hombres no hay. No, pero realmente era parte y parte. De hecho, habían más brujos que brujas. ¿Qué es lo que ocurre? La cacería se volvió mucho más tradicional, perseguir mujeres que hombres. Acá metiendo un poquito la cuerda, en sí, en algunos municipios, y todavía los existe, también existen brujos. Porque no sé si Ledesma escuchó que hace poquito, le pongo por ahí un mes, le intentaron hacer brujería a una joven de 21 años en el municipio de Finlandia. Claro que sí, son casos que uno empieza a decir, a pesar de que todo ha cambiado, que todo se ha movido, sí, y señor, que muchos tipos de estas energías y de estos rituales ya no se ven, aún existen personas que los tratan de hacer. ¿Cuál es el gran problema? Los brujos actuales no tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Exacto. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que muchos trabajos de brujería salen tan mal.
Pero pues antes de profundizar en este tema, vamos a ir con estas injusticias que sin duda dejan una mancha en los tiempos, y es donde empezamos a ver que hay lugares que mueren, que tienen una carga tan baja, y que además de esto se siente como hay personas que tratan de salir. Y es que lo tenemos en diferentes lugares, como el Salto de Tequendama, lo tenemos también en el lugar donde vino esta avalancha, que no me acuerdo. Armero. En Armero, en lugares donde se hizo, en los campos de concentración ¿También? de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de guerra, donde muchas personas murieron sin ser el tiempo de morir. Oiga, y ahí no solo- quedan esos reminentes, esos también son reminentes, que son personas que lo que están buscando es descansar, pero como murieron en un momento que no debían morir, se mantienen ahí. En el Y cuando, limbo. sí, y cuando trata a alguien de sacarlos, agarra a una de las personas, la está empezando a tratar de sacar, y los demás se aferran a esa otra persona, y por eso es que los trabajos de limpieza se vuelven tan complicados. Tan fuertes. Viviana, ilústranos entonces con este Sí. tema. Bueno, entonces, como les venía diciendo, sabemos que hay brujas buenas, pues que intentan hacer como el bien, de ayudarnos. De hecho, y no son como nos las imaginamos, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? Hay una teoría de que sí, en las noches se pueden convertir como en cosas gigantes. De En muchos hecho, casos decían búhos. sí, hay un amigo mío que, bueno, viene de Venezuela, de un pueblito, y él me decía que en ese pueblo, que encontrarse una bruja en la noche era algo demasiado fuerte, porque era algo grandísimo, o sea, que tenía unas alas grandísimas y se podía como parar en el capó del carro, podía mirarte, o sea, era de verdad algo muy fuerte. Y hay otras que tú ves, o sea, es una persona totalmente normal, o sea, tú la ves y tú no estás pensando como, ay, es una bruja. Entonces hay muchos tipos, y yo les quería hablar sobre en la Edad Media, a pesar de que pues siempre han existido y pues han practicado esto, eran mujeres curanderas. No eran mágicas, no eran brujas, eran mujeres que simplemente estaban ayudando a los enfermos, porque enfermarse en ese tiempo no es como ahora, que, bueno, sabemos que la EPS es complicada, pero es un poquito más fácil acceder como a este tipo de cosas. O sea, si tú estás enfermo, ya sabes un poco qué está pasando contigo. En ese tiempo no era así, no había absolutamente ninguna solución como tal. Pues por ahí hay algo que dicen que para el dolor de cabeza se pegaban martillazos. Entonces Sí. Imagínense. De hecho, para cualquier tipo de cosas, y eso lo tratábamos con el tema de Abigail, se practicaba la lobotomía. Exacto. Lobotomía era meter, digamos, un cincel a través del ojo y destruir la parte frontal a martillazos del cerebro. Exacto. Entonces, imagínense cómo estaba todo, y lo que llegaron a hacer estas mujeres fue aprender sobre algo para salvar a la humanidad. Pero la iglesia, y yo sé que siempre la iglesia tiene mucho protagonismo acá en nuestro Tiene mucho que programa, ver. pero pues realmente en nuestra historia están muy manchados, Claro, y muchas señor. veces de sangre, ¿no? No nos podemos tapar los ojos, y no estamos diciendo que la iglesia actual sea, sino que normalmente la iglesia en sus inicios, en la Edad Media, y en ese tipo de tiempos, digamos que no tenía muy bien definido a dónde ir y qué hacer. Alguna vez yo comenté mi teoría de que obviamente cuando tú necesitas tener poder, tienes que hacer que la gente tema. Cuando la gente tiene miedo, la gente obedece. Entonces ese fue el plan de la iglesia, hacer que la gente tuviera miedo para que les obedecieran. Entonces esto hizo con estas mujeres que realmente no estaban haciendo nada malo, pero la iglesia no estaba de acuerdo con que fueran ellas las que ayudaran al mundo y no ellos. Si algo no estaba autorizado por la iglesia, no se podía. Si algo parecía mágico, no estaba bien. Nadie más podía tener algo mágico que no fuera la iglesia. Y ahorita que lo citas nos recuerda al proyecto de MK Ultra, un proyecto que venía desarrollándose desde hace mucho tiempo, que es un proyecto para el control mental de las personas, para el control en masa, y esto es gracias al temor. Si algo sabemos es que el temor
es algo que nos lleva a cometer actos que no son de mucha lógica, que nos llevan a cometer en muchos casos y nos llevan a situaciones que no son normales, que se vuelven más complejas de lo que era al inicio. Y también, como decimos aquí en el Gritos del Más Allá, no se puede tener miedo, porque el miedo hace que las barreras se bajen y también que seamos visibles para otro tipo de entidades. Y es que más que nada este principio es el que se basaba la iglesia antigua para decir, si usted no hace esto, va a pasar esto y por esto va a ir usted al infierno. Era la justificación. Y bueno, así es donde vamos viendo todo este tipo de cosas. Murieron muchas mujeres quemadas en la hoguera por su posición. Por su posición. Por su posición. Tengo un caso de 2 personas que ahora tienen un vínculo fuerte, que en ese entonces él fue el que la mató y ella era una bruja negra, o sea, de negra, de esas que eran súper poderosas, o sea, es que de lo más poderoso. La magia, la brujería africana es una de las más fuertes que existe. Y él la ordenó matarla, pues. Y ahora, o sea, es en regresiones, pues, que te das cuenta de los vínculos que tienes con las personas, porque a la final siempre son las mismas personas que te han rodeado, has tenido vínculos, solo que unos se vuelven más fuertes y tú también creas contratos cuando prometes ciertas cosas, en otras vidas estás creando contratos. Y es que eso es lo que decíamos en el programa anterior, para aquellos que nos escucharon, que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque hay muchas personas que lo que hacen es que hago un contrato por esta vida, pero la pago en la siguiente vida. Y entonces en la otra vida es donde uno está diciendo, ay, a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? Y es el momento de uno mirar si hace una regresión y decir, en un tiempo hice esto, entonces, ¿cómo lo organizo? O compañero también, Leiber. Oiga, resaltando un poquito sobre el tema de brujas, como lo relataba nuestra compañera Viviana, en siglos pasados sí podíamos ver que las brujas antes ayudaban a la humanidad. O sea, no eran de esas brujas que uno diga, le voy a hacer el mal, voy a tratar de esto que se en perjudicar a las demás personas. Ellas antes trataban de ayudarlo a uno, pero ahora en día, en lo que ha ido creciendo el tiempo, los siglos, estas brujas se han ido convirtiendo de algo bueno a pasar de ser algo malo. Porque, como lo relataban ustedes, y en la iglesia sí tiene mucho que ver en esto, porque hubo una época donde mataban a mujeres inocentes que se le acusaban de brujería. Lo podemos ver bien en una cierta película, una cierta serie, que es Sabrina. También ejecutaban a mujeres buenas, mujeres que no tenían nada que ver en este tema, y hacían a un lado a las que verdaderamente tenían ese don de ser magia negra. Y como lo decían ahora también, que algún temor, como lo dicen muchas personas, muchos seres humanos, temor de Dios. O sea, son muchas cosas lo que hay que ver y muchos factores que inciden en este tema de brujas. Sí, señor, hay diferentes cosas que nos empiezan a mostrar que este tema no viene de ahorita, que es un tema que viene desde hace mucho tiempo y que desde hace muchos años se sabe que hay algo, un trasfondo atrás, un trasfondo en el tema de la brujería que obviamente no viene con las artes bonitas, por decirlo así, que no viene con un tema de espiritualidad, sino que la mayoría de este tipo de dones son utilizados para el mal y que en la mayoría de casos este tipo de dones lo que hace es que viola el derecho del libre albedrío o que viola el derecho de la decisión propia de algunas personas, y con esto lo que hacen es someter a otras o que también cambian diferentes aspectos de la misma persona. Sí, y no solo eso, mira que muchas de estas, bueno, digamos, las brujas que tenemos en este momento ya son, bueno, herencias de las abuelas y se dan cuenta pues muy tarde, y ahora es como un poco más, no sé, normalizado, o sea, ya como que no es tan raro, sí, tan fuerte. Tan fuerte. Aún así, son muy poderosas pues las que les han enseñado, y ellas saben que todo tiene algo kármico. Si tú haces esto, pues se te va a devolver, o sea, no importa, o sea, si tú quieres a alguien y lo obligas a estar contigo, eso se te va a devolver fuerte. Entonces, como que siempre estar sabiendo esto, si vas a hacer algo malo, vas a saber que se te va a volver del doble, y pueden haber
algunos generacionales por generaciones. Entonces puede que tú hayas hecho un pacto con el diablo, digamos, a decirle a una bruja, ayúdame a esto, ayúdame a aquello, pero puede que comience a caer en ruinas tu familia 2 generaciones después. O sea, después de que tú te mueras. No, exactamente. Y es que este tema... Como le comentaba yo en una época anterior, en la temporada pasada, a nuestro compañero Ledesma, que a lo que yo más le temo, o sea, son 2 cosas, lo que yo le temo es pagarle a una bruja para hacer algún amarre, como lo hacen muchas personas, o temor a la muerte. En este caso que estamos hablando de brujas, yo no sería capaz de contratar a una bruja como para amarrar a alguien, como claro, que no. El que quiere estar con uno está. Sí. ¿Para que usted tiene que hacer brujería o hacerle maleficios a alguien? Claro, yo sé qué pena Lesma, yo sé que hago un pacto con una bruja, porque es lo mismo hacer un pacto con el diablo, porque son energías negativas. Llega y yo necesito un amarre para que esta persona se muera. Claro, yo sé que yo lo hago, va a funcionar, pero en algún tiempo va a llegar el turno para mí. O sea, eso se me va a devolver y se me va a volver el triple. Por Claro eso es mejor dejar quieto eso y saber con lo que se está metiendo uno. Entonces ese sería el caso. Y es que hay un gran problema porque a pesar de todo las brujas actuales dicen que hace brujería para un poco de cosas, quizás funcione, sí. El problema es que no se sabe a qué costo. En muchos casos las personas van a donde brujas, chamanes, sanadores, entre comillas sanadores, que les quiten trabajos de encima. Y estos sanadores lo que dicen, bueno, yo le quito el trabajo y usted quiere devolvérselo a la persona. Ahí es donde uno dice, si la persona es muy rencorosa, dice, sí, claro, que se le devuelva. Mira que yo una vez me escuché un podcast de un santero que, pues, que no decirle bruja, mira que él hizo muchas cosas que no debió haber hecho con su poder, pero aún así, pues, para conseguir dinero. Él ayudaba a los narcotraficantes adivinando qué podían y no podían hacer, o pasan por ahí o no pasan por ahí, y así él se ganaba la confianza, pues, de todos. Y él hizo muchas cosas. Él dice que él tuvo una vida normal, muchos años, con una esposa, unos hijos, y que la abuela, creo, la tía, le dijo como, puedes irte a vivir tu vida, o sea, hazlo, pero tú vas a volver en cualquier momento, te vas a dar cuenta que este es tu lugar. Y eso pasa. Él en un momento lo comienzan a buscar mucho porque ya saben que tiene este don, y él comienza entonces a explotarlo y vuelve a su casa y se da cuenta, pues, que lo que le había dicho la tía tenía toda la razón. O sea, él tenía que cumplir su ciclo y tenía que hacer lo que había venido al mundo. Entonces es muy interesante. Y es que el problema es que cuando este tipo de dones se llenan de un dinero, se lucran, dejan de ser dones positivos, porque ya se vuelve un don. Y yo hago esto, pero usted me da esto. Normalmente, cuando uno tiene algún don, lo que tiene que hacerlo es sin esperar nada a cambio. El tema de sanar. Yo sano a la persona y sé que ya quedó sana, pero pues no va a esperar alguna retribución. Compañero Leiber. Por acá también saludamos y nos reportan sintonía a Ever Droguería y Mascotas SOS, que nos están escuchando a través de la 90.1 Bambú Estéreo. También un saludo para aquellos que nos escuchan desde el Valle, Restrepo Valle. Oiga, un saludito muy especial. Muy genial, en especial desde la vereda de Mozambique. Exactamente. Y también desde Pavas. Bueno, también recordando que aparecemos en TikTok como Gritos del Más Allá 101, y también recordando que nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales como www.plusmasradio.com, y nos pueden escuchar a través de la 90.1 Bambú Estéreo FM. Oiga, pues. Y aquí hay algo muy interesante con el tema de las brujas, es que se genera una trascendencia tan alta con lo que nos venía diciendo nuestra compañera Viviana, y tan generalizada de que era una bruja, y por eso este tipo de movimientos de acabar con toda mujer que hiciera cosas extrañas. En dicho tiempo se sacó algo que fue muy polémico, pues se volvió muy polémico con el pasar de los años, pero en ese momento era la guía espiritual de cómo matar brujas. Es que estamos hablando del Malefius Maleficarum, uno de los libros más horripilantes que se han creado, porque es un libro
que se creó denigrando primero la mujer, segundo, demostrando cómo con cosas lógicas que iba a hacer cualquier persona era una bruja, entonces no tenía ningún fundamento clave para hacerlo. Obviamente sí tenía algunos aspectos que daban a entender comportamientos de una bruja real, pero se basaba en conceptos que eran lo que decía el pueblo. Y muchas veces sabemos que lo que decía el pueblo no era tan normal. Y es que este es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de las brujas en diferentes tiempos, no solamente en las brujas de Salem, sino en general. Y este libro es uno de los libros más grandes que existen y tiene una recopilación gigantesca e inmensa de casos de brujería y además de esto, de cómo matar a cada bruja específica. Entonces aquí nos damos cuenta de que fue tanto el apogeo de las brujas, fue tanto este tipo de épocas que se crearon libros y lineamientos. De hecho se hacían hasta conjuntos de personas para ir a cazar brujas. En Colombia lo tenemos en una canción popular. Los más famosos cazadores. Los cazadores de brujas. Y incluso en Colombia tenemos algo de eso, en una canción muy popular que tenemos, que es Vamos a cazar la bruja. No me acuerdo de qué grupo musical. Sí, de la Sonora Dinamita, que se llaman Las Brujas. Las Brujas. Que dice que casi 4, casi 5, eran como 20. Exacto. Y ahí, desde ahí empezamos a ver que hay un impacto tanto en la cultura que hasta la música colombiana, que nosotros pues a pesar de que lo vimos no tan fuerte como en otros países, que teníamos aquelarres, teníamos redadas, teníamos avistamientos de múltiples brujas aquí en Colombia y en los alrededores, Guatemala, México, Perú, y bueno, todos estos países siempre veíamos con una sola forma, era una bruja o eran dos, no veíamos la inmensidad como se veía en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, sí, en todos estos tipos de lugares. Y es que allá el tema de las brujas, y más que nada por la caza de brujas, se volvió muy común que se hicieran grupos inmensos, porque si mataban a una, no podían matar a las otras. Como las abejas. Exacto. Eso es como una cadena. El tema de las brujas es como una cadena. Matas a una y tiene que matar a todas. Y es que desde ahí es que no hay una desde sola. mucho antes venía el concepto de entre más seamos, mucho más fuertes seremos. Se van a volver. Sí, miren señor. que no solo en las canciones, sino que nuestros abuelos, yo creo que todos tienen alguna anécdota. Miren Una que no, miles. Sí, mi abuela una vez me contó una muy interesante. Le pasó a ella. Ustedes saben que antes todo era más rural, no tan urbano. Más selvático. Entonces la casita pues era como una finquita ahorita, ¿no? Entonces una vez llegó una mujer a la casa de ellos y mi bisabuelo pues salió todo, y esta señora llegó muy tarde y pidió posada, pidió quedarse en la casa. Pues yo creo que la gente antes era más confiada sobre todo esto. Pero más con ese tipo de cosas. Sí, pero creo que no dejaron quedar a esta mujer, la verdad, eso sí no lo recuerdo. O la dejaron quedar, pero pues lejitos, ¿no? Y que ya iban a dormir, todo. Y mi abuela estaba durmiendo cuando sintió fue que algo se le subió encima. Que a uno se le sube el muerto, ¿no? Pero entonces no era el muerto, era la señora. Era una bruja. Y pues estaba ahí como intentando ahorcarla y ella no podía Tomó gritar, posesión del lugar. no podía gritar, no, claro, le dieron seguro permiso, entonces entró, ella no podía gritar, no podía hacer nada, solamente veía como esta mujer estaba como encima de ella, entonces, increíble, y ¿no? atacó Porque directamente a la mujer, sí, que es normalmente en los casos cuando brujas, la niña, brujas como porque era una niña. Ajá, que en casos como brujas siempre atacan a las mismas personas del mismo sexo. Es que lo tenemos en los casos de cuando una bruja se ensaña con una persona. Con los hombres. Con los hombres. Que toda pareja que llega o la aruñan o la golpean o le hacen una infinidad de Por cosas. ejemplo, Alejo, hay un caso muy, muy impactante que es en el barrio Las Américas. Ahí en el barrio Las Américas hay un callejoncito que es como una invasión. Y hace mucho tiempo había escuchado yo que había una señora, no voy a decir nombres, que le dicen la bruja de las Américas. Y sí, en realidad existe.
Y una vez que el tema de los vecinos fue tan extenso que todos los vecinos salieron porque, o sea, estaban haciendo como una cosa entre los vecinos, pero lastimosamente esta mujer no salió. Fue la única vecina que no salió de todos ahí. Cuando empezaron a escucharse cosas, carcajadas, moviéndose en los árboles, pero la única que faltaba era esta señora. Claro. O sea, ahí descubrieron que donde uno sí dice, era. ahí ya uno se da cuenta de que es realidad algunos Sí, relatos que se dan. Y es que antes de tomar el tema de la bruja de Blair, que es uno de los casos de brujería más grandes que existen, vamos a datarlos un poco sobre desde hace cuánto se ven casos de brujería. Y es que se sabe que desde el año 91 antes de Cristo se sabe del primer caso de brujería que fue cometido por Li Yuan, quien era uno de los más grandes exponentes de este tema, y él se suicidó tras rebelarse contra el padre, el emperador Win Dahan, en medio de una casa de brujas. Realmente este chico practicaba artes muy extrañas, artes que no tenían mucha lógica en ese entonces, y pues obviamente en una cacería de brujas lo que prefirió antes de ser quemado en la hoguera fue suicidarse. También tenemos uno de los casos, que este es un poco más reciente, este es después de Cristo, que es la del de Petronila de Mead, que es entre el año 1300 y el año 1324 en el señorío de Irlanda, que ella fue quemada en la hoguera por, obviamente, brujería. Se decía que esta persona primero hablaba con entes oscuros, entes que nadie más podía ver, y además de eso utilizaba y atemorizaba a los niños de este lugar de Irlanda, y que también se decía que tenía contacto directo con los duendes irlandeses, unos duendes que tienen mucha importancia en la cultura y que tienen mucha importancia en el tema de la corrupción en cuanto a los duendes. Saltándonos un poquito más a los casos más recientes, tenemos un caso que no es muy alejado y que realmente en el punto en el que uno dice todavía hay lugares que la magia negra se da, que todavía este tema de brujería existe y que son lugares que la tecnología no ha golpeado tanto y por ende se da la forma de que ocurra. Y tenemos que el último caso es de Ahmed Kasum Hassan, que fue en septiembre del año 2020 en Somalia. Somalia, un lugar que tiene mucha conexión paranormal, que todavía tiene muchos avistamientos de criaturas mitológicas en el tema de lo paranormal, que tiene mucho contacto con las realidades alternas en cuanto el coso paranormal. Es que se sabe que Somalia tiene una de las tasas más altas de manifestaciones corpóreas en cuanto avistamientos de fantasmas, de entidades, y Somalia es un lugar que se ha llenado mucho de brujería, puesto que gracias a su pobreza, gracias a que tiene diferentes cosas culturales, muchas de las personas prefieren pagarle un brujo para que les dé suerte que emprender por ellos mismos. Y es que en Somalia es muy común ver los rituales del niño recién nacido o los rituales de la bala rezada. El ritual del niño recién nacido es que apenas nace un niño se toma parte de la placenta y el cordón umbilical, y a uno de los varones que quiere ser sometidos a este coso se les abre una parte de la parte más bajita del hombro y se les introduce el cordón umbilical más el parte de la placenta y se sella. Cuando eso se sella y se le pone una cruz invertida también de plata, y cuando se le sella pues la persona queda rezada. Es decir, no es fácil de matar y tampoco se enferma con facilidad. Es como para lo que nosotros decimos cerrar el cuerpo. Y este tipo de cosas hacen que uno diga, siguen cometiéndose este tipo de actos de brujería. Y en muchos casos de estas personas de Somalia se dan cuenta de que realmente sí funciona, y es donde uno vuelve a decir, sí existe, sí es real. Y como decimos en Gritos del Más Allá, son cosas que nos ocultan, pero aún están entre nosotros. Otro caso que es reciente es en junio del 2012 de Murebin Ali al-Asiribi, quien es de Arabia Saudita. Volvemos a los mismos lugares, y es que si me pongo a leer los lugares, siempre volvemos a la misma, a la magia africana, magia de otros sectores que no son tanto de Latinoamérica y que sí o sí tienen
mucha trascendencia en la historia de brujería, ya que además de eso no tienen tanta tecnología como tal que los aleje de estos sectores y que sigan teniendo esto. Esta última persona fue ejecutada, fue una ejecución pública y lo decapitaron en una plaza donde estaba llena de personas, y obviamente fue tachado de brujería negra, y que además de eso afectó a toda una comunidad, porque gracias a sus rezos, gracias a sus actos de brujería, no permitió que una de las personas, uno de los bárbaros que estaba acabando con esa civilización, fuese fácil de capturar. Y es que entre los lugares tenemos más comunes a Arabia Saudita, a Ghana, a Polonia, a Brasil, a la antigua Confederación de Suiza, volvemos otra vez a Australia, Francia. Y es que tenemos diferentes exponentes que en la historia han tenido muchos casos de brujería. Francia es uno de los que no se salva tampoco porque tienen unas narraciones muy interesantes. Y antes de comenzar con el relato de la bruja de Blair, que es uno muy interesante que tenemos que tener en consideración, le voy a dar el paso a mi compañero Leiber Ospina. Oiga, por acá investigando dice que la primera bruja y más famosa pertenece a la primera época sumeria, mediados del tercer milenio antes de Cristo. Ojo, y esta bruja va muy ligada con el tema que tratábamos la vez pasada de los diferentes seres, porque hay que tener algo en cuenta. Hay brujería y hay seres extraordinarios que son descendientes de otras razas. Y aquí es donde se empiezan a enredar un poco las cosas, porque en muchos conceptos se trata de brujos a descendientes directos de algún tipo de raza extraterrestre, en este caso los Anunnaki, que es este caso específico el que nos va a comentar nuestro compañero Leiber. Y aquí es donde empezamos a ver que la gente tachaba de brujería algunas cosas que no profundizaba que era lo que ocurrían, que es la idea de aquí de Gritos del Más Allá, ilustrarlos para que ustedes tengan el conocimiento pleno del pro, el contra, de la izquierda, de la derecha, y sean ustedes mismos los que completen la historia. Oiga, y hablando un poquito y saliendo un poquito de contexto, dice que, bueno, ¿cuál fue la verdadera historia de las brujas? Acá le voy a meter las brujas de Salem. Dice que fue a finales de 1691, 8 niñas, entre ellas la hija y sobrina del pastor puritano Samuel Parris, comenzaron a sufrir un mal de origen desconocido. Las niñas y adolescentes hablaban de forma desordenada, hacían gestos extraños y se retrocedían entre convulsiones, según consta en los registros del juicio. Y también se decía que hablaban solas y tenían sonambulismo. Un tema muy interesante aquí con estas hijas de Parris, que se volvió un caso que tenía en completa consternación a todo el pueblo, porque Salem no sabía qué estaba ocurriendo. Sí, o sea, eso prácticamente con esta historia fue que iniciaron la verdadera historia de las brujas de Salem. O sea, no es como parece ni es como lo muestran en la película. En la película. Es que es muy diferente. Algo muy interesante, pero que es una historia que obviamente, o sea, es muy buena. Se vuelve muy literaria y no muy apegada a la realidad. Exacto, o sea, se ve muy buena, pero no es ni la cuarta parte de lo que es realmente la historia de Salem. Porque ahí nos muestra también y se ve como hay como 15 brujas que llegan otra vez a esta parte, a la tierra, y se ve y dice que fueron colgadas en un árbol. En los árboles muertos de Salem. Exactamente. Y dicen que se ven y se siente el poder con el que llegan. O sea, si cuando estaban vivas eran poderosas, cuando reviven son mucho más poderosas que lo que eran antes. Exacto. Bueno, y realmente con el tema de Salem es donde empezamos a ver que se trae un concepto generalizado de qué eran las brujas, qué hacían y cómo se veían. Y aquí es donde nos empiezan a explicar un poquito. A pesar de que la gente de Salem se guiaba un poco por apariencias y se guiaba un poco por cosas que no tenían tanto sentido, nos empiezan a revelar algo. Se sabe, y gracias a manos de una de las brujas de Salem, que las habilidades que poseían eran, primero, nacían con parte de ellas, y segundo, hacían un pacto
con alguna entidad, no necesariamente el diablo, sino que lo podían hacer con algún demonio, dependiendo de qué atributo querían tener. Y es que también se sabe que las brujas tienen atributos específicos. Hay brujas que se encargan de maldiciones, brujas que se encargan de amarres, brujas que se encargan del amor, brujas que se encargan del dinero, brujas que se encargan de esto, y obviamente las brujas que tienen todo este tipo de dones juntos, sí es un pacto un poco más fuerte y más directo. Dice por aquí también que un médico sugirió que las jóvenes podrían haber sido hechizadas. Pronto comenzó la casa de brujas, que ahí fue donde comenzó la casa de brujas, para buscar a los responsables de tales males. Y es que el Parris se volvió loco al no saber qué le estaba ocurriendo a sus hijas. Exacto. Y con eso empezó a decir, como el tema de las brujas ya se había popularizado, porque de hecho ya se había casado una bruja real que hacía cosas, además de levitar, también hablaban lenguas extrañas, y además de eso, siempre que la veían se sentía como fuerzas extrañas jalaban a la gente. Exacto. Entonces el Parris, lleno de ese miedo, empezó a quemar absolutamente toda la que se fue atravesara. La primera, que dice que fue la primera arrastrada, que fue Tituba, una esclava de Barbados que trabajaba para Parris, y otras 2 mujeres sin buena reputación, que en aquella colonia de puritanos, un grupo radical del protestante, eso exacto, calvinista. Y es que lo que pasa es que fueron las primeras que claro, y es que lo que enfocaron pasa en es ese tema. Parris lo que buscaba era quién había hecho a sus hijas eso. Y la primera respuesta que recibió, la respuesta más cercana, fue que tenía que ser alguien cerca de la casa. Cuando le dijeron eso, automáticamente Parris volteó a mirar a ella, a Tituba, que venía de Barbados, un lugar que se sabía que no era muy normal y que tenía sus casitos extraños. Exacto. Y ahí es donde empieza Parris a enloquecer y a hacer esta primera casa de brujas. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra 8:52. Oiga, ¿cómo se pasa el tiempo? Ya, sí, señor. Rapidito. Oiga, por acá me escriben en el chat personal del otro programa. Dicen que ¿para cuándo un programa de exorcismos? Un programa de exorcismos. Tenemos una infinidad de casos de exorcismos. Sí. Muchas veces hay casos que han sido llevados a la gran pantalla, como el exorcismo de Alice, el exorcismo de Emily Rose. Muy bueno. Tenemos el exorcismo de la abuela, se me olvida el nombre de la abuela, pero que esta abuela se volvió una carnicera total. Exacto. De hecho, a base de este caso se inspiraron en un juego que se llama The Grandmother, que es un juego de terror para teléfonos Android. Y bueno, hay una infinidad de casos de exorcismo, sería muy bueno traerlos. Lo que ocurre es que el tema de exorcismo es muy pesado, y como en la Ouija, el solamente nombrarlos le da uno cosas. Ya lleva unas cositas, pero claro que sí, vamos a mirar para cuándo les traemos el caso de exorcismos. Y lo ideal es que sea lo más pronto posible. ¿Qué les parece si para finalizar este programa y con los 3 minutos que nos quedan, les damos un conocimiento y un relato corto de lo que fue la bruja de Blair? De una. Bueno, resulta que esto ocurrió en uno de los pueblos antiguos que se llamaba, tenía un nombre muy bonito, que era como Parkland, y se sabía que había una señora de origen extraño que habitaba cerca del bosque, y se decía que practicaba rituales extraños, brujería en ese caso. Los niños de esa comarca, por decirlo así, empezaron a desaparecer y aparecían de nuevo en la casa con raspones, y se decía que esta señora lo que hacía era extraerle sangre para primero hacer rituales satánicos y con ello lograr diferentes cosas. Una vez la comunidad de esta comarca se dio cuenta de que esta señora estaba raptando a los niños, sacándole sangre. En muchos casos había niños que llegaban inconscientes a sus hogares. Entonces la comarca lo que decidió es llevarla al bosque. Estaban en invierno, estaba nevando, y dejarla ahí amarrada a una carreta. Se relata que los habitantes lo que hicieron fue golpearla y maltratarla a tal punto de que con un rocazo le descolgaron la mandíbula, pero pues la dejaron ahí a que se muriera. Algunos dicen desangrada, en otros dicen que a raíz de los golpes y pues obviamente el frío. Cuando la gente volvió a la comarca, obviamente la señora ya no estaba, se dejó ahí,
Pero pasado un año empezaron a pasar cosas extraordinarias, eventos que no eran muy normal. Y es que uno de los principales exponentes de este maltrato hacia esta bruja, de esta casa, esta bruja, tenía una hija y él era el alcalde, por decirlo así, de ese lugar. Pues su hija desapareció. Este hombre entró a la locura, obviamente. Fue consciente de que lo que estaba ocurriendo era a raíz de esta casa de bruja que habían hecho, pero cuando trataban de remediarlo, ya había un gran problema. Y ese gran problema era que los niños empezaron a desaparecerse de forma espontánea y eran encontrados desollados en muchos casos, y en otros casos no se encontraban. Tan así fue el problema que el alcalde, en una de las noches, fue encontrado muerto en su despacho, por decirlo así, de una forma totalmente extraña. La gente abandonó el pueblo, y cuando hizo el abandono, pues muchas cosas más empezaron a aparecer, muchos casos más empezaron a darse, y después del tiempo volvió a fundarse un nuevo pueblo, y es aquí donde llegamos al meollo del asunto, donde empezó a pasar cosas mucho más escalofriantes, y obviamente se las contaremos, pero en este caso será en el siguiente programa. Así que llegamos al final de Gritos del Más Allá. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes, los oyentes, y que lo más importante, y lo que siempre decimos, es que se informen. Y realmente lo que buscamos en Gritos del Más Allá es enseñarles ese tipo de cosas que en muchos casos están ocultas, pero que es muy importante tener la certeza de que lo que ocurre, para tener una vivencia más clara de lo que funciona en este planeta, que en muchos casos es habitado por seres que no son del mismo, y que en otros casos también es habitado por seres que no son de este plano. Así que agradezco por la compañía, a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando por el fanpage de Plus Más Radio, por todos aquellos que nos escucharon por www.plusmasradio.com, por los que nos escucharon de la forma clásica, de la forma que nos llena de emoción, que es por la 90.1 FM Bambú Estéreo. Y les pido que si tienen alguna historia para contarnos, nos la envíen a través de mensaje directo por el Facebook de Plus Más Radio. Y una vez más, ustedes son los que tienen total decisión de cómo cuadrar las historias, de cómo interpretarlas, y nosotros nos encargamos de darles el conocimiento. Me despido de mi mesa de trabajo y esperamos que este encuentro haya sido de su agrado, y nos vemos en la próxima. Mientras todos duermen, en el cielo las